Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Son las 11:40 de la noche en la península ibérica, 8 horas menos en el pulgarcito de América, El Salvador. Bien, me decían que llegar 5 minutos antes al trabajo es llegar en hora, llegar sobre la hora, llegar tarde y llegar pasado la hora está despedido. Por eso siempre tengo la costumbre de empezar antes los videos para saber que se me escucha bien, que se ve bien y que estamos listos para comenzar este nuevo video que hoy no tenía preparado. No pensaba subir un vivo, pero mi amigo Mauricio me envió un enlace sobre un discurso que hizo Bukele, creo que fue ayer mismo, sobre la inauguración de una represa. Y como bien saben ustedes, cuando habla Bukele, siempre algo tiene que decir. Y todo el mundo espera pacientemente lo que tiene que decir. Bien, hoy quisiera empezar el video de esta manera, como siempre dando las gracias a todas las personas que tempranamente me han escrito: Janet Granados, Mabel Nápoles, Ismael Espín, Gladys Quijada, Morena Rosales, Sonia Romero desde Guatemala, que me pone al fin tengo oportunidad de ver en vivo su canal. Muchas gracias, Sonia, que siempre está desde el principio viendo mis videos, siempre comentando. Muchísimas gracias. Como a todos los amigos que siempre me dan like en todos los videos. El loco de los precios desde Argentina, Héctor García, Cristian Rosario y Chelita, más viva Josito, que nos dice buenas tardes, Mr. Turnes y América del Pulgarcito. Saludos de Santa Mónica, California. Bien, yo quisiera leer un comentario que he recibido hace unos pocos minutos de un suscriptor que es nuevo, creo yo, porque no lo había visto antes. Pero escuchen ustedes bien. Ya verán que la razón que tengo cuando hablo de la gente del Salvador. Pone así: no conozco gente más amistosa y respetuosa que los salvadoreños. Mi esposa es salvadoreña de origen. Escapó de la violencia y el caos de la década de los 80. Nos conocimos hace 30 años. Hicimos una familia y un hogar en Estados Unidos. Nuestras niñas ya están grandes y decidimos retirarnos en El Salvador. Me encanta la gente y me encanta el país. Los salvadoreños merecen paz y prosperidad y al fin lo tienen. Gracias, presidente Bukele, y gracias a todos los miembros de la policía y la Fuerza Armada. Que Dios los proteja. El amigo Frank, muchísimas gracias por tu lindo comentario. Me gustaría saber de dónde eres, ¿no? Porque al decir que estás casado con una salvadoreña, presumo que no eres del Salvador. Si nos estás viendo y puedes contestar, sería genial. Ahora bien, sobre el discurso que dio el señor Nayib Bukele en la inauguración de la represa, yo quisiera ponerlos a ustedes y obviamente yo mismo en contexto de lo que va a hablar, ¿no? Por eso yo estuve buscando información sobre esta represa, porque ustedes escucharán de boca del presidente una empresa que se había encargado de la construcción de esta represa, una empresa europea. Entonces yo les voy a leer lo que encontré en un periódico del año 2015, ya hace 8 años, para que ustedes más o menos tengan una idea cuando él menciona esta empresa, Astaldi, la empresa europea, qué es lo que pasó en ese momento. Dice así: el Chaparral, la que sería la quinta presa hidroeléctrica con la que contaría El Salvador y la primera en construirse en medio siglo, será retomada por empresas constructoras locales. Esto es en el 2015. Así lo ha decidido la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa, que han lanzado ya 3 licitaciones para obras vinculadas con el proyecto. El Chaparral, que estará ubicado al norte de San Miguel, se licitó y adjudicó en 2008 a la empresa italiana Astaldi.
tras problemas con el diseño y las condiciones del terreno, la empresa dijo que no podría cumplir las condiciones del contrato, que era llave en mano, es decir, no admitía modificaciones en plazos ni en costos. Como resultado, la obra ha estado abandonada desde 2010 y el contrato se dio por concluido en 2012. Luego que el entonces presidente Mauricio Funes negociara una compensación por 28,5 millones para completar 108 millones de dólares que incluían el pago por los avances hasta ese momento. Bien, más o menos después sigue, pero yo creo que con esto más o menos nos damos cuenta de que cuando mencione Bukele la empresa constructora, la que dejó la empresa europea italiana Astaldi, ya ustedes saben, y él lo va a decir también porque se ve muy gracioso lo que dice. Por eso cada vez que este señor habla, es de verdad que te deja callados a todo el mundo, ¿no? Es que no puedes decir nada, es impecable todo lo que dice, a todo lo que se refiere, es que no le puede buscar ningún atisbo de dudas de lo que está haciendo, lo bien que está haciendo y cómo lo que está haciendo y está cumpliendo. Es increíble. Ojalá hubiera gobiernos así en muchos de nuestros países. Señores, el título que puse hoy fue Si no roban la plata, alcanza. Yo quiero mostrarles cuando estuve el 15 de septiembre, en el Día de la Independencia, me encontré un personaje que quizás ustedes los conozcan. Y quiero volver a recordar ese momento con este señor porque fue muy gracioso, pero quiero que escuchen, para el que no lo vio, lo que me dijo. Lo voy a mostrar. Escuchen, ¿eh? ¿Y estás contento con todo lo que está haciendo este nuevo presidente? Oh, claro que sí. Deseo que llegue hasta viejito y hasta con bordón. ¡Ay, qué bueno! Queremos que no salga, que se quede para siempre. Muchas saludes para nuestro presidente bien joven y que Dios lo mandó. Muy bien, muy bien. Dios le va a dar más sabiduría de la que le ha dado. ¿Y aquí tienen las fotos? Sí, ahí están. Ahí está. El dinero alcanza cuando nadie roba. Sí, el dinero alcanza cuando nadie roba. Si así hiciera toda la gente, no hubiera pobreza. Ahí está. Qué bueno que estuvo, ¿eh? Qué bien. Y entonces, no hay mejor manera de empezar este video con el señor Bukele, porque cuando uno lo ve hablando, y cada vez que habla, este señor deja estupefactos a todos los que le llevan la contraria o quieren buscarle pegas a todo lo que hace, porque es imposible tener que decir algo a lo que hace, porque una represa que lleva parada ahí por años, toma el gobierno este señor y la termina. Entonces, ¿cómo pueden decir los demás de que este hombre hace o no hace o deja de hacer o lo pueden criticar? Es inaudito. Pero ustedes están aquí para escuchar el discurso de Bukele, ¿sí? Aquellos que ya lo habrán visto, seguramente muchos de ustedes lo habrán visto, pero me gustaría compartirlo con todos los que no lo han visto, pero también el que lo vio, si se quiere quedar con nosotros, bienvenido sea. Así que vamos directamente al grano y a escuchar lo que dijo el señor Bukele en la inauguración de esta represa. Vamos ahí. Recuerdan luego, pues, amén de la corrupción que hubo en ese periodo, luego entró el FMLN en el año 2009 con el presidente, el expresidente Mauricio Funes, y ocurrió aquella corrupción donde habían alegado que la montaña se había movido y que, sí, en El Salvador se mueven las montañas. Alegó Astaldi, la empresa contratada, que la montaña se había movido y como la montaña se había movido, había que recalcular y había que rehacer toda la presa, incrementando su precio de 200 a 400 millones de dólares. Claro. En ese entonces se recontrataron las empresas, pero luego hubo unos fallos técnicos y tuvieron que contratar otra empresa, subiendo el precio de 400 a 600 millones de dólares. En ese entonces, luego descubrimos, la fiscalía descubrió que Astaldi, empresa europea, transfirió dinero a una cuenta de Panamá de un spa cuya propietaria era la compañera de vida en ese entonces, o una de las compañeras de vida del expresidente.
Y pues eso continuó, entró el otro presidente, Salvador Sánchez Serén, la presa continuó abandonada, incluso hay unas imágenes de cuando nosotros llegamos en el 2019, ya 11 años después de haber puesto la primera piedra, una década, un año, aparte de todo lo demás. 11 años después, esto estaba prácticamente a cero. Esta represa que ustedes ven acá prácticamente estaba inexistente. Había 1 metro de represa. Y pues todo lo demás, cuarto de máquinas, todo lo demás no existía. Mucho menos iban a haber compuertas y todo eso. Para entonces, ya el Estado ya había gastado cientos de millones de dólares. Yo propuse internamente, por supuesto, creo que lo mencioné en una conferencia, no, obviamente nunca llegamos a hacerlo en serio, pero yo incluso en una reunión dije, mejor dinamitemos eso, porque va a costar tanto, no vale la pena para el país. El problema era que habían contratos, iban a venir demandas internacionales y al final la presa nos iba a costar lo mismo hacerla que no hacerla. Y entonces dijimos, hagamos la presa, hagámosla con eficiencia, hagámoslo lo más rápido posible, lo hubiéramos querido terminar hace 1 año, pero bueno, nos tardamos 4 años, lo que otros no pudieron hacer en 20. Y gracias a Dios la logramos terminar con eficiencia, sin corrupción, y convertimos lo que era un monumento a la corrupción de los gobiernos de Arena y del FMLN, lo convertimos en un monumento a la transparencia, a la eficiencia y a la honestidad. Es curioso cómo dicen de que nuestro gobierno no es transparente, que nuestro gobierno, qué sé yo, todo eso. Y yo digo, ¿y qué más transparente que terminar la obra? Porque los adalides de la transparencia y los que todas las ONGs que ahora nos atacan aplaudían, pero con las manos y con ¿Cómo los vender pies humo y que aplaudían a esos gobiernos porque eran transparentes, porque crearon el Instituto de Acceso a la Información Pública, porque tenían Secretaría Anticorrupción dentro de Casa Presidencial, porque eran probos y transparentes y cumplían todos los índices de transparencia internacional y local? Pero cientos de millones de dólares para que después dijeran que la montaña se movió y ya no pudieron hacer la represa. Y nosotros, los que dicen estas directores de las ONGs que además trabajaron para los gobiernos anteriores, todos ellos fueron trabajadores de los gobiernos anteriores, algunos de ellos incluso trabajaron en Casa Presidencial y eso es público, no tiene nada de secreto. Pues ahora ellos, los que nos critican a nosotros y que aplaudían cuando se robaban el dinero de estas presas, quisiera ver qué van a decir ahora que estamos entregando este proyecto terminado al 100%. Ahí está. De hecho, lo pudimos haber inaugurado hace unos meses, porque la represa se terminó su construcción hace unos meses, pero decidimos esperar a que se llenara el embalse, que pueden ver acá, completamente lleno, es una laguna. Mira qué lindo. Que es navegable además, es turística. Aquí pueden, de ahora en adelante, es una laguna totalmente navegable, turística, se puede ocupar. De hecho, la calle por la que pasamos nosotros, arriba de la represa, es una calle pública de ahora en adelante. Es decir, la gente, cualquier salvadoreño puede venir con su carro, no tiene que pedir permiso especial, pasa por la calle que está aquí arriba, que es la punta del muro de la represa, y pueden venir a disfrutar de la laguna. Pues ahora quisiera ver qué van a decir con esto. Gracias a Dios, esto incluye la presa, el túnel de conducción, cámara de carga, la tubería forzada, la casa de máquinas, la subestación, las líneas de transmisión para llevar esta energía. Y esto ocurre justo en un momento crítico, porque como todos ustedes saben, estamos en un mundo de incremento de precios, los hidrocarburos están subiendo, el precio de los combustibles, el precio del gas, con lo que ocupamos para generar todavía mucha de nuestra energía. Pero gracias a Dios, esta represa utiliza el agua que Dios nos manda gratis. La represa tiene un costo y el manejo de la represa tiene un costo, pero el combustible de la represa, que es el agua, no tiene un costo. Y esta laguna que ustedes ven acá es básicamente una gran batería, porque está energía guardada, que en el momento que se abren las compuertas, empieza a dinamizar las maquinarias y empieza a generar energía. Y esa energía, a través de las líneas de transmisión,
es insertada a nuestra matriz eléctrica nacional y con eso podemos ingresar energía barata a un sistema que por la crisis mundial, por la inflación mundial, por los 2 años de inflación que llevamos ya a nivel mundial, por la crisis de los hidrocarburos y por la crisis en el Medio Oriente, además de las 2 guerras, pues están subiendo los precios de la energía a nivel mundial. Y ustedes lo pueden ver en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, cómo los precios de la energía están subiendo. Incluso ayer vieron cómo Estados Unidos le quitó las sanciones a Venezuela, evidentemente para tratar de sacar petróleo de Venezuela por las amenazas de los recortes de petróleos en el Medio Oriente. Pues justo en el momento de la crisis viene esta obra a ayudarnos a mantener los precios de la energía eléctrica. De hecho, hace 2 días que estuvimos hablando con Daniel sobre la presa, hablábamos de que la tarifa que se incrementó un 9%, o se anunció que se iba a incrementar 9%, ya no se podía bajar porque el otro aumento es, el otro cálculo de tarifa es el 17 de enero, el 15 de enero, perdón, 15 de enero, y que entonces se podía cambiar hasta el 15 de enero. Pero yo le decía, bueno, pero como aún no se ha facturado, se factura hasta en noviembre a lo que se está consumiendo ahorita. Entonces se puede cambiar la ley. Se puede cambiar la ley. Hay que enviar un proyecto a la Asamblea Legislativa que lo vamos a enviar mañana. Perfecto. Mañana vamos a enviar el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para poder cambiar la tarifa eléctrica retroactiva. Y de esa manera, gracias a la energía barata que va a generar esta presa hidroeléctrica, no solo ya no va a haber el aumento del 9%, sino que además hemos logrado reducirla a un 5% adicional. Es decir, la electricidad va a bajar 14% en su totalidad, que es el 9% que se incrementó, que ya no va a surtir efecto. Y ojo, no es que no va a surtir efecto desde que se apruebe la ley, sino que no va a subir efecto retroactivamente. Es decir, nadie va a pagar el aumento. Y no solo eso, sino que también retroactivamente van a recibir el descuento del 5% adicional. En un momento de crisis mundial, donde en otros países está subiendo 20, 30% la energía. Perdón que les corte, porque cortar al señor Bukele es una falta de respeto, pero hay 3 cosas que me gustaría mencionar antes de que siga. Lo primero, y dentro es gracioso, pero fue una tomadura de pelo, ¿no? La fe mueve montañas, como me ponen aquí Wendy y Ronald Antoine. La fe mueve montañas, señores, increíble, ¿no? Cómo le toman el pelo a la gente. Segundo, lo que ha mencionado no lo sabía, que Estados Unidos levantó las restricciones a Venezuela. Ahora me gustaría saber qué va a pasar con todo esto, ¿no? A ver si el petróleo va a abaratarse o no, porque yo no sé ustedes, aquí se está pagando a €1,80 el litro. Es una locura y siempre tienen una excusa, una atrás de la otra, para seguir facturando cada vez más y siempre pagando más. Lo otro, el tema de la electricidad, que me alegro enormemente para todos los salvadoreños que le bajen el precio de la factura, como dice el señor Bukele, un 14% será. A nosotros, yo estuve justamente escuchando el discurso anteriormente, me fui a mirar lo que pagaba el año pasado y subió un 20%. Tiene razón lo que dice, a mí me subió un 20%, yo pago aproximadamente cada 2 meses unos 170 euros. Pero esos 170 euros fue en el verano, que tengo el aire acondicionado puesto las 24 horas. No lo apago nunca. Están así durante 3 o 4 meses a tope. Y me salió eso en la factura. Unos 170 euros por 2 meses. Yo no sé qué pagarán ustedes de factura en donde están viviendo. Tengan en cuenta que es una vivienda de 100 metros más o menos. Obviamente será diferente en una casa más grande. Gastarán muchísimo más, ¿no? Pero me alegro de que este señor pueda bajar la factura de la luz cuando en todos lados la están subiendo. Muy bien.
Trato de no interrumpir más, vamos a seguir escuchándolo. Y bueno, hay países que han subido 200%, como algunos países en Europa, que están más directamente afectados. Así que vamos a bajarle la energía a la población, a bajarle el precio de la energía. Recuerden que lo que vamos a bajar es la tarifa, no el recibo. Eso quiere decir que deben de gastar lo mismo para ver el descuento. O menos y pues más descuento. Pero obviamente si consumen más, pues el recibo sube, pero hay que ahorrar. Daniel. Con esto se enciende la... ¿Pero es de verdad el botón o de mentira? Es de verdad, claramente. Bueno, el botón es real, no es así fake, ¿verdad? Me dan una tablet y hago el gimmick. Entonces al apretar esto enciende la represa. ¿Se tarda un rato o es de un solo? Se tarda 12 segundos más o menos. 12 segundos, bueno. Así que, en el nombre de Dios, Ahora van a mostrar cómo empieza a salir el agua, ¿eh? ¿y ahora qué esperamos? Los 12 segundos. Sí. Bueno. Oye, ¿va a funcionar esto o no? Ahí está. Ahí está. Muy bien. Es como una batería. Y ahí se encendió y ahora eso hace que se muevan las turbinas y las turbinas generan energía. La energía va a la red y inmediatamente baja el costo a nivel nacional de la energía eléctrica. Ahí está. Damas y caballeros, a continuación, habilitamos el espacio de conferencia de prensa a los medios de comunicación presentes. Eso no es ninguna tontería, la inauguración de una represa. Ponía aquí que hacía, ¿cuánto? 5 décadas que no se inauguraba una represa en El Salvador. De a poquito va haciendo cosas este señor, ¿eh? De a poquito, lento pero seguro. Porque tengan en cuenta que este país ha venido arrastrando muchas deudas de gente que ha robado todo. Y siguen robando en todos lados. Por eso este país es admirable y su gente, ¿cómo no va a estar con este señor? Y no van a ir en masa a votar desde Estados Unidos, Canadá, que son los más cercanos, a El Salvador, a este señor. Porque lo que está haciendo es muy difícil de verlo en otros sitios. Ahora mismo hay dos personas que están mirando este video, están mirando desde Argentina. Dentro de poco hay elecciones en Argentina y ustedes ven, no sé si conocen mucho lo que está pasando por ahí, pero escuchar a candidatos que ya han estado en el gobierno, que se vuelven a postular al gobierno, que según ellos, yo no conozco cómo funciona Argentina, según ellos, son todos delincuentes, y lo siguen votando. Claro, no tienen opción alguna a votar a alguien diferente. Tienen a Milei. Pero usted lo ve. No quiero faltar el respeto. Faltaba más, no quiero faltar el respeto. Pero usted ve a Milei, su manera de actuar, de dirigirse a la gente, de hablar, comparado con Bukele, y dice, por Dios, es que están a años luz. No sé cómo la gente puede hablar un presidente o que se postule a presidente de esa manera. Uno ve a este señor hablando pausado, tranquilo, da un respeto y una seguridad que a uno le gustaría tener un presidente así. Es que es así. Mira, vamos a leer los comentarios para ir viendo que ustedes participen. Tiffany, parece que Milei es lo mejorcito que tienen en Argentina. Me gustaría que lo mires, que mires ahí los programas y todo y cómo habla. Es que, de verdad, no quiero meterme con los hermanos argentinos. A mí me da un poco de pena, sobre todo por lo que repercute en Uruguay. Ustedes no saben lo que afecta a Uruguay, lo que está pasando en Argentina, porque muchos uruguayos se van a Argentina a comprar, se van a gastar, sobre todo a comprar cosas químicas de farmacia, que está todo muchísimo más barato del lado argentino. Ustedes no se imaginan la diferencia de precio.
Uruguay es muy caro, sí, es muy caro. Pero Argentina, usted va con dólares y es regalado, está regalado. Aquí nos pone Ana Ortiz, los gobiernos pasados se robaron los millones de la represa y como dice el presidente Bukele, el dinero alcanza cuando nadie roba. Expel Rocks, aquí en California, si ganas menos de 150.000 al año, sos considerado nivel bajo. La gasolina dice que muy pronto va a llegar a casi 8. Estamos hablando de mucho dinero. $150.000 al año es un dineral. Pero, claro, puede ser un dineral para Argentina, para Uruguay, para El Salvador, para España. Pero para California, parece que no. Oscar Flores, qué bueno para El Salvador. La presa del Chaparral fue una obra a la corrupción. Bukele tuvo que contratar a una de las mejores empresas del mundo de aquí en Canadá, que son expertos en presas hidroeléctricas. José Santos Trinidad Elías, eso pago de energía eléctrica al mes. Lo que dije yo entonces, que fueron 170 euros cada 2 meses, lo pagas al mes. Es bastante, ¿eh? Martín Nahuel Singoni, el gobierno más transparente de América. Me atrevería a decir, habiendo conocido 7 países de América. Increíble. Vamos a seguir leyendo o escuchando al señor Nayib Bukele, que ahora le van a hacer unas preguntas los periodistas. Vamos ahí. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con Diego Guevara de Diario El Mundo. Buenas tardes, presidente. ¿Cuánto fue el costo total exacto de la obra y desde cuándo empezó a inyectar energía a la red eléctrica nacional? ¿Y cuánto ha inyectado hasta ahora? La represa tiene un costo aproximadamente de $800 millones. Estos costos, ya como les dije anteriormente, eran costos que se iban a pagar, se hiciera la represa o no se hiciera. Incluso yo tuve una reunión al principio del gobierno a tratar de evitar que tuviéramos que pagar esa factura, pues la factura se iba a pagar. La diferencia era que, pues, si se hacía con eficiencia, íbamos a lograr tener la represa. La represa, esta es la primera vez que va a inyectar a su máxima potencia. Se han hecho pequeñas inyecciones de energía, si ustedes han detectado algunas pequeñas inyecciones de energía, ha sido para probarla, porque obviamente no íbamos a venir acá sin haberla probado anteriormente. Pero esta es la primera vez que ingresamos estable al 100% la energía, que va a quedar de aquí hasta que se acabe el embalse y luego que llueva de nuevo. Primero Dios dure. Pero esta es la primera vez que funciona en su totalidad y ya del todo. Obviamente han habido pruebas que se han estado haciendo desde que el embalse era pequeño incluso. Continuamos con Aldair Tadeo de Canal 12. Presidente, buenas tardes. Usted mencionó algo muy importante dentro de esta inauguración, que es la reducción a la tarifa, a la energía eléctrica, que la población salvadoreña hoy también va a poder ser parte de esta iniciativa. Me gustaría que nos vuelva a explicar un poco más detallado cómo va a funcionar y también la iniciativa que se presentará en la Asamblea Legislativa. Gracias. Sí, la tarifa eléctrica se establece con base, actualmente la tarifa eléctrica se establece con base a los 3 meses anteriores. Esto se hace para evitar especular. Entonces, si se hiciera con los 3 meses que se van a cobrar, no sabemos si va a haber más lluvia, si va a subir el precio de la energía, si va a subir el precio de la gasolina, del petróleo, del búnker, del gas, etcétera. Si va a haber más sol para las plantas solares, si va a haber más viento para las plantas eólicas, etcétera. Entonces se establece con base en los 3 meses anteriores y se cobran los 3 meses posteriores. Con base en los 3 meses anteriores se estableció un incremento del 9% de la factura eléctrica. Gracias a esta presa podemos bajar ese incremento y bajar un 5% adicional. El problema es que por la forma en la que se haría, tendría que hacerse este descuento del 14%, 9 más el 5, hasta el 15 de enero, que es donde iniciaría el nuevo trimestre. Pero para poder beneficiar a la población desde ya y que la gente vea que su represa, que fue construida para ellos, tiene los beneficios inmediatamente y no cargar a la población con más gastos, que sabemos que la inflación mundial nos golpea a todos de alguna manera u otra, pues no solo vamos a evitar el incremento, sino que además vamos a dar un descuento adicional en la tarifa eléctrica, es decir, que ya no va a subir 9, sino que va a bajar 5.
Pero para poderlo hacer así, anticipado y retroactivo, porque estamos haciéndolo un trimestre anticipado y lo queremos hacer retroactivo porque ya pasó el 15 de octubre y además hay que ir a la asamblea, aprobarla, que entre en vigencia, sancionarla, que entre en vigencia, etc. Entonces, para hacer todo eso requiere algunos días. Por eso es que vamos a modificar la ley para que sea retroactivo y anticipado y por lo tanto podamos hacer el 14%, o sea, el 9 más el 5 de descuento a partir de la factura que empezó a contarse el 15 de octubre. Es decir, la próxima factura que les va a llegar a todos los hogares en El Salvador. Sin importar la distribuidora, hay diferentes distribuidoras, CAE, del Sur, etcétera. Sin importar la distribuidora, todos van a ver el descuento, bueno, no van a ver el incremento del 9% y todos van a ver el descuento del 5%. Continuamos con Stephanie Enríquez de Canal 21. Buenas tardes, presidente. Mi pregunta es, mañana se van a inscribir los candidatos a diputados de la Asamblea y también del Parlacen en Nuevas Ideas. ¿Se va a inscribir usted también, presidente? Claro que me voy a inscribir, pero no mañana. Todavía no sabemos qué día, pero obviamente creo que el último día es el 24 de octubre, así que cumpliendo la ley nos vamos a inscribir antes de que se termine el plazo, antes del 24 o el mismo 24. Continuamos con Carolina Mengíbar de Canal 10. Hola, buenas tardes, presidente. Quisiéramos conocer su postura en relación a la reducción del presupuesto de la cartera de educación. Sí, yo vi algunos comentarios, sobre todo en la oposición, o algunos medios opositores, y digo medios opositores porque evidentemente pues hay medios que pueden, por lógica, estar a favor del gobierno, hay medios que son más independientes y pues no están, digamos, a favor de nadie, pero hay medios que se han convertido en partidos políticos, pues. Y ya la gente los ha dejado de leer, sin embargo siguen, pues tienen redes sociales y ponen sus tweets ahí, a veces la gente los lee o cae presa de la desinformación de los medios. No ha habido ningún recorte en educación, al contrario, hemos hecho varios incrementos en educación. Lo que se aprobó hace unos días en la Asamblea Legislativa fue el recorte de una línea presupuestaria que ya no se podía ejecutar en el MINED. ¿Y por qué es así? Nosotros, lastimosamente, nos hemos dado cuenta que los ministerios que no están hechos para una función no deberían ejecutar esa función. Por ejemplo, el Ministerio de Salud es para atender la salud de la población, ya sea preventiva o curativamente, pero difícilmente va a ser bueno construyendo, así como lo es el MOP o la DOM. Igual el Ministerio de Educación. Nosotros le dimos una tarea grande al Ministerio de Educación de remodelar 1000 escuelas, la cual, está de más decirlo, va recontra atrasada. Entonces, nosotros hemos reorientado partidas, incluyendo esto más otras más, sobre todo varias de préstamos internacionales, del BESI, del Banco Mundial y del BID, aparte de fondos GOES, y los hemos reorientado a que sean manejados por el MOP y por el ADOM, que son ministerios que su vocación es la construcción de obras. Entonces, solo para darles un ejemplo, de fondos GOES hemos trasladado 89 millones a un convenio con el MOP para que puedan remodelar 129 escuelas. Luego movimos 154 millones del dinero del BESI, ese es un préstamo, no es de dinero del GOES, es dinero prestado, para otro convenio del MOP para hacer 156 escuelas. Luego hay otro préstamo del Banco Mundial que se va a reorientar para que lo maneje el MOP con el MINED, de 127 millones para remodelar 266 escuelas. Y luego hemos reorientado un crédito del BID hacia la DOM de 80 millones para remodelar 60 escuelas. Los precios por escuela varían porque hay escuelas más grandes con más niños y hay escuelas más pequeñas con menos niños. Hay terrenos más grandes o más difíciles y terrenos más pequeños o más fáciles, etc. Eso hace un total de reorientación, tanto de fondos GOES como de préstamos, tanto del Banco Mundial como del BESI como del BID, de 451 millones de dólares para la remodelación de 611 escuelas, que es aproximadamente un 61% de la promesa de remodelar 1000 escuelas. Que estoy claro
que no han salido a tiempo, pero en parte es por esto. Perdón que vuelva, pero perdóneme que vuelva a cortar, pero no vamos a hablar siempre de lo bueno que está haciendo, pero te das cuenta que él no es mentiroso, porque él no dice, bueno, hice y voy a hacer y tal, pero él también recalca lo que no pudo hacer, lo que no pudo llegar a hacer. No es mentiroso, como hacen muchos que no dicen lo malo. Él dice todo, lo bueno y lo malo. Él no ha podido y te explica todo por dónde sale el dinero y lo que quieren hacer. Y todas las escuelas que van a remodelar. Escúcheme, escuche qué país van a remodelar escuelas. Y te doy el ejemplo, no quiero meterme con mi lindo querido país Uruguay, que la escuela que iba yo sigue igual que hace 40 años. Increíble. Este hombre es lo que me gusta. Dice la verdad. Si no llegó, no llegó. Lo dice y punto. Pero ya verán ahora más adelante también lo que dice. Vamos, seguimos, perdón. Por que los ministerios a ejecutar no son expertos en ejecutar obras, sino que son expertos en otra cosa, en educar. Y lo que estamos haciendo ahora es reorientarlo para hacerlo más eficiente, cargarlo con préstamos, además de los fondos GOES, para poder ejecutar la remodelación de las 1000 escuelas, iniciando con estas 611, que ya tenemos los fondos asignados y que lo que faltará serán licitaciones, inicios de obra y lo que duran las obras. Pero la ventaja de estas obras es que son tan públicas que cualquier persona puede ver que se están ejecutando. Esto no se hizo únicamente para la construcción de escuelas. Por ejemplo, para la compra de computadoras y tablets, la compra desde el MINED a veces no es tan efectiva como lo puede hacer, por ejemplo, la Secretaría de Innovación. De hecho, se han comprado hasta la fecha 1.410.000 computadoras y tablets a un costo de 419 millones de dólares. Solo para el amigo que nos ve ahorita en la transmisión o en televisión, ¿ustedes creen que se pueden remodelar 611 escuelas? Esto con fondos que ya hay, son 1000, la promesa, pero 611 escuelas con 451 millones y comprar 1.410.000 computadoras y tablets que cualquier madre o padre de cualquier niño o niña de cualquier escuela de El Salvador, pues se le puede preguntar, ¿usted ha recibido computadora, sí o no? ¿Usted ha recibido tablet, sí o no? Y si alguna madre dice que no la ha recibido, le pido disculpas y yo mismo voy y se la entrego, porque entiendo que el 100% de niños de nuestro país que estudian en las escuelas públicas se les ha entregado computadora arriba de 4º grado hasta bachillerato, tablet de 1º a 3er grado y luego, solo para otro ejemplo de que a veces hay que hacerlo ad hoc con las instituciones, del despacho de la primera dama, perdón, del despacho de la primera dama, nosotros habíamos hecho un proyecto, ustedes se acordarán cuando lo lanzamos, para que tuvieran computadoras y tablets el 100% de los niños y las niñas de nuestras escuelas públicas e institutos, pero obviamente eso dejaba fuera la parvularia. Entonces, mi esposa Gabriela, la primera dama de la República, me dijo en una cena, necesitamos darle también tablets a los niños de parvularia, kinder y prekinder. Yo le dije, yo creo que no es lo mejor, porque el programa está diseñado, tanto software y todo, está diseñado para niños de 1er grado en adelante. Y ella me dice, pero sería contradictorio que vamos a lanzar la ley Crecer Juntos, nos vamos a enfocar en la primera infancia y resulta que los únicos que no tienen dispositivos móviles son los de primera infancia. Entonces yo le dije, bueno, tenés razón. Y se compraron 178.000 tablets para niños en primera infancia por un valor de $23.763.000, que es un proyecto de Crecer Juntos. Aquí paro. Aquí tengo que parar porque creo no estar de acuerdo con lo que está diciendo aquí. Darle tablets a niños, a ver si yo entendí mal, a niños en la primera infancia. ¿Qué estamos hablando? Niños menores de 6 años dándoles tablets. Yo quizás sea de la vieja escuela y aunque estoy rodeado de electrónica, ¿sí? Pero un niño tan temprano con tablets, yo quiero los niños también, aparte de eso que está bien saber de electrónica, porque ahora mismo si no sabes manejar un teléfono, no sabes manejar un ordenador, una computadora, no puedes estar
en el foco de lo que es el mundo ahora mismo. Pero tan chiquitos hace falta. Eso me gustaría que ustedes me comenten, a ver si están tan de acuerdo con eso, porque yo preferiría a los niños sin nada de cosas de electrónica, nada. Es más, que jueguen en la calle. Eso me gustaría más. Del despacho de la primera dama. Entonces, claro, la partida presupuestaria no va a decir Mined, va a decir despacho de la primera dama o presidencia de la República. O la partida de las tablets que compró la Secretaría de Innovación va a decir presidencia de la República. Y algún medio que quiera desinformar puede decir, le transfieren dinero a educación a la presidencia. Claro, pero no le está diciendo que la presidencia está comprando tablets en la Secretaría de Innovación. Entonces, al final, nosotros podemos mencionar unas partidas, ustedes pueden mencionar otras, alguien puede decir, pero la partida del 785 la eliminaron. Sí, claro, pero se creó la partida 819 donde se va a dar tal y cual cosa. Entonces, como es un debate que no lo vamos a terminar nunca, la mejor manera es preguntarle a la población, ¿a dónde han visto ustedes algún recorte? Si se hubieran despedido 10.000 maestros, que sería una discusión que deberíamos de tener si eso es bueno o malo, pero si pasara, y cuando pase, y si acaso pasa, y entonces cuánto costó eso, y cuánto se recortó, y la gente lo va a ver, o si vamos a recortar las computadoras, y ya no le vamos a dar, o le vamos a dar la mitad, solo a la mitad de los niños, o solo a los del bachillerato. Pero ¿a dónde están los recortes? ¿O acaso no se ha incrementado algo que no tenían antes, que son las computadoras y las tablets? ¿Acaso no se ha incrementado la remodelación de escuelas? No como se quisiera, y vamos a apresurarlo ahora con estas reorientaciones. Pero, ¿y con qué se va a pagar esto? Esto más o menos es lo que pasó en el Hospital El Salvador. Cuando construimos el Hospital El Salvador en la pandemia, ustedes se recordarán, se hizo una transferencia de fondos del Seguro Social de $25 millones al MinSal. Y los medios de oposición dijeron, miren, le están quitando dinero al Seguro Social para pasarlo al MinSal. Pues claro, si el MinSal iba a construir un hospital para la pandemia y los griparios del IS estaban montando tiendas de campaña en los parqueos, y obviamente necesitaban el Hospital El Salvador también los usuarios del IS, no solo los del MinSal, entonces el IS tenía que pagar su parte. Y entonces se le sacó la partida de 25 millones para reforzar la partida del MinSal, porque el MinSal pagó los 80 millones que costó el hospital. Y se amortiguó con los 25 millones del IS. Entonces, igualmente acá, hay muchas instituciones, llámese DOM, llámese MOP, llámese de Fondo GOES, que son las obligaciones generales del gobierno, llámese los préstamos, que para que den préstamos nuevos hay que abonar los viejos, llámese presidencia, llámese despacho de la primera dama, llámese Secretaría de Innovación. Necesitamos reorientar fondos para poder cumplir con todos estos proyectos. Recortes no hay, y si los hubieran no estuviéramos haciendo más proyectos. Lo que ha habido es un incremento en la inversión, en educación y en salud y en seguridad, y la gente lo ve. Le quitaron a seguridad, ¿cuánto fue que le quitaron? Que le quitaron 14 millones, le quitaron a seguridad, le quitamos a seguridad. ¿Y por qué los soldados tienen mejores armas y los policías tienen mejores armas, mejor equipo, más patrullas, tanques? ¿Por qué convertimos el país más peligroso del mundo en el más seguro de Latinoamérica? Claro que vamos a hacer reorientaciones presupuestarias, pero es para manejar la caja, no es porque hemos hecho recortes. Si no, pregúntenle a la policía, pregúntenle a la Fuerza Armada o pregúntenle a la población, que ahora tenemos el triple de Fuerza Armada que teníamos antes. Pregúntenle si han habido recortes, han habido incrementos. Lo que pasa es que el Ministerio de Hacienda es una contabilidad gigantesca con líneas presupuestarias que tienen que moverse de un lado para otro. Pero me parece desinformación tratar de decir que estamos haciendo reducciones en educación cuando se han hecho los incrementos más grandes de la historia del país. Vamos con Nelson Rentería de Reuters. Buenas tardes, presidente. Quería consultarle si usted prevé que El Salvador vaya a llegar pronto con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y si como punto de honor en las negociaciones está la discusión de la vigencia de Bitcoin como moneda de curso legal. Sí, bueno, seguimos en conversaciones con ellos. Entiendo que hubo una reunión hace una semana más o menos. Entiendo también que el vocero del Fondo Monetario dijo de que las reuniones habían sido positivas y que ellos veían un acercamiento más hacia un acuerdo. Yo en lo personal, yo se lo dije incluso a unos inversionistas, a unos bancos de inversión en Estados Unidos, aprovechando mi visita a las Naciones Unidas,
que nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer lo posible por llegar a un acuerdo lo más rápido posible. Entiendo que nada está escrito en piedra, obviamente ellos tienen sus exigencias y nosotros tenemos nuestras contrapropuestas a esas exigencias. Por ejemplo, ellos querían que subiéramos el IVA, nosotros dijimos que eso estaba fuera de discusión, que no íbamos a subir el IVA. Entonces hay discusiones normales en una negociación, por eso se llama negociación. Al final de la negociación vamos a llegar, primero Dios, a un acuerdo. Yo esperaría que ese acuerdo se llegara después de las elecciones. Me imagino que ellos no van a querer anunciar nada antes de las elecciones, pero yo, para decir lo mismo que dijo el vocero del Fondo Monetario, han habido conversaciones muy productivas y esperamos que haya un acuerdo en el futuro. Si nos logramos poner de acuerdo, valga la redundancia, en esas pequeñas cosas, que nosotros tenemos la voluntad de hacerlo y entiendo que ellos también. Finalizamos con Eliezer Marenco de CBTV. Buenas tardes, señor presidente. Queríamos, como medio local de la zona, sabemos la conectividad que va a tener la presa, pero queríamos también solicitarle de manera especial que si nos pudiera usted intervenir en lo que son las carreteras que conducen hasta este lugar, como es Cesori a San Luis de la Reina y Chapeltique a Ciudad Barrios. Muchas gracias. Ok, bueno, no está aquí lo del ADOM o del MOP, pero hay que veamos ese proyecto. Sí, y si pueden ustedes en su medio local, que yo sé que son muy vistos por la población, porque hablan de los temas que a la población del lugar más le interesan, pues pueden hacerle el anuncio que sí el gobierno va a intervenir esas dos calles para que sean más beneficiados por la represa y no solo por la conectividad que la represa va a dar en sí, sino que además vamos a intervenir esas dos calles que usted nos acaba de mencionar. Damos por finalizada la conferencia de prensa. Damas y caballeros, en las instalaciones de la Central Tecnológica Hidroeléctrica 3 de febrero presenciamos el retiro del señor presidente de la República del Salvador, Nayib Bukele, y las autoridades que le acompañan. Ahí está. Bien, 40 y pico de minutos, 40 y pico de minutos y uno no se aburre de escuchar lo que tiene que decir el señor Bukele. Mire, yo no soy de ahí del Salvador y me deja a mí así atónito escucharlo. No me quiero perder nada. Me imagino a ustedes que viven en El Salvador y los salvadoreños que viven fuera, siempre esperando por lo que tiene que decir este señor, porque cada vez, como me mencionaba, creo que estaba leyendo por aquí cuando, ahora, lo perdí, pero me mencionaba cada vez que habla, porque habla poco, lo que dice, lo dice concreto, bien, honesto, directo, al grano, sin vueltas. Es espectacular este hombre. Bien, yo creo que hablar ahora de Bukele, no vamos a hablar más porque pasaron 45 minutos, no hace falta hablar más de Bukele bien porque ya sabemos quién es este señor. Seguramente ganará las votaciones el 4 de febrero. Estaremos ahí, estaremos en finales de enero, iré con mi hijo Santiago, pero antes, en noviembre, también estaré. Es más, hoy me llamaron y me resultó gracioso, ¿no? Porque iba conduciendo y me aparece en el visor ahí, en la radio, ¿no? Una radio que tengo en el auto. Tengo un auto antiguo del 2002 y le puse una radio moderna, ¿no? Y me aparecía un 503. 503, ¿quién será un 503? Después me acordé. Bueno, el 503 es el teléfono del Salvador. Entonces era un señor que vive en El Salvador, que estuvimos hablando por teléfono y me comenta, mira, te he conseguido lugar para ir a comer en un restaurante uruguayo en El Salvador, en San Salvador. Dice, no me digas, porque ustedes no lo saben, pero quizá no lo sepan, pero el viernes 17 de noviembre, juega Uruguay-Argentina por las eliminatorias del Mundial. Y ustedes bien saben que los uruguayos, tanto los uruguayos como los argentinos, somos fanáticos del fútbol, fanáticos. Y yo no lo sabía. Entonces, cuando me enteré hace unos pocos días, dice, no, me voy a perder el partido de Uruguay-Argentina. Igual juegan en Argentina, no iba a ir, pero bueno, lo quería ver con mi hijo, ¿no? Entonces, me llama este señor y digo, mira, tú no te preocupes, que te he conseguido en el restaurante
de un ex jugador de fútbol, de un portero, el portero uruguayo. Mira, que el nombre ni me acuerdo porque no lo conocí. No lo conocí, me lo mandó por aquí, te lo voy a buscar, a ver si lo encuentro. A ver si me lo pone por aquí. ¿Dónde está? Fray, creo que se llama Fray. Sí, el apellido. Sí, Fray. Tiene un restaurante uruguayo. Y me dijo que a las 5:30 de la tarde del viernes 17 vamos a estar. Ahí está, Albert Fay. Está, español en línea, sí. Albert Fay. Vamos a estar ahí. Así que ya saben. Si quieren aparecer por ahí, alentar a favor de Uruguay, bienvenido. Que quiera venir a alentar por Argentina, también bienvenido, pero se quedará afuera. Así que vengan ahí y vamos a alentar. Y no sé qué día juega El Salvador. También, porque ese era uno de mis motivos de ver a El Salvador jugando para la clasificación del Mundial. No sé si juega, ¿con quién juega? Creo que perdió la última vez con Martinica. Y yo dije, ¿cómo puedes perder con Martinica? No sabía que Martinica tenía una selección de fútbol. Juegan al fútbol en Martinica. ¿Cómo puedes perder con Martinica? Salvador. La selecta. Si te llama la selecta no puede perder con Martinica. ¿A qué se dedican ahí? Imposible. O sea que hay que ir. Espero que no jueguen a la misma hora, que jueguen el día anterior. Y quiero ir a ver a la selecta, al Estadio Nuevo. Y si va más gente, vamos todos juntos ahí a alentar por El Salvador. Vamos a gritar los goles y quiero grabar videos. También quiero dar las gracias a muchos salvadoreños que viven en El Salvador mismo y en Estados Unidos, que me han dado la oportunidad y se han brindado muy, pero muy amablemente en dar sus casas para que yo vaya. Usted fíjese cómo es el salvadoreño de generoso, porque ellos me envían correos, me mandan una nota diciendo, cuando usted venga acá no se preocupe que tiene donde quedarse. Cuando usted venga acá, quiero llevarlo a desayunar, quiero llevarlo a comer, quiero llevarlo a tal lado. Hay tanta gente buena que esos 9 días no van a dar para nada. Ya esos 9 días ya los tengo hechos, ya está todo planificado. Está todo planificado. Es increíble lo bueno que es la gente de ahí. Me consiguen todo, es que se mueven para hacer todo. Volveré con Jesús, el que hice allá, el cafetero, el que hice ese video allá metido ahí donde me lleva allá en medio de la jungla. Pues iremos con él, pero esta vez estaremos 2 días con él. 2 días, porque nos quedaremos en un hotel en la laguna para poder grabar al día siguiente. Quiero hacer lindos videos por toda esa zona, creo que me llevará a la frontera con Honduras. Sí. A la frontera con Honduras. Me lo tiene él algo preparado. Después voy a ir a un rancho en la playa. Vamos a quedar en un rancho en la playa y vamos a ver cómo son las playas del oriente también. Pienso ir a San Miguel. Pienso ir también casi en la frontera con Guatemala. No sé cómo lo voy a hacer, pero a ver, vamos a ver si lo logramos. Y nada, y si no podemos, lo dejaremos para enero cuando volvamos, porque enero es el día clave, ¿no? El 4 de febrero, ese domingo, estaremos a ver si podemos encontrar el lugar donde vote Nayib Bukele. Ustedes, que están al tanto de todo, a ver si me avisan. Va a votar en tal lado, así voy, y por lo menos tenerlo de cerca, saludarlo. Usted imagínese, si viene ahí es Nayib Bukele y me da la mano. ¡Guau! Ya está. No voy más a El Salvador después. Es lo que necesito. Ya cumpliría con todo. También quiero ir un día a la Asamblea Legislativa nuevamente. Otra vez quiero ir. Entonces ahí voy a necesitar otro día. Es que no sé. Es que tengo tantas cosas para hacer que no sé. Pero bueno, mis queridos amigos, vamos a darle las gracias a todos los que han participado. Bárbara Valencia, Celina, Juan García, Wendy Villanueva, Ever Hernández, Oscar Flores, me pone Albert Fay, fue un gran portero. Pues nada, ya me han conseguido para ir a comer al restaurante de él. Así que viernes 17, creo que es a las 5:30 de la tarde. Así que el que quiera ir, yo lo iré avisando obviamente, porque cuando llegue a El Salvador lo que quiero hacer es, por ejemplo, hacer y obviamente durante todo el día voy a grabar, pero a la mañana hacer un vivo y a la tarde también hacer otro vivo para ir comentando por dónde voy a estar
paseando, porque si quiere aparecer alguno por ahí y saludarme, pero bienvenido sea. Ustedes saben muy bien que a mí me gusta que la gente participe. Si me ven, me saludan y ya lo meto en la cámara a hablar, no me sean tímidos. Walter Cheve, saludo desde Toronto. Juan García, español en línea, es una maestra de español que vive en Canadá, ¿verdad? ASAP Pacífico, Pastor Comunica, el amigo Pastor Comunica. Usted mire, ¿qué haría? Mira lo que pone. Gana Argentina 4-0, totalmente fuera de lugar. Pastor, fuera. Bórrense del canal de él. No quiero que entren, que se suscriban, o como se diga, fuera. No quiero argentinos acá. Estos no. Se cree que son superiores a nosotros y no lo son. Y no lo son. Tenemos 15 Copas Américas igual que ellos. Tenemos 4 mundiales, ellos tienen 3. Tienen 40 y pico de millones de habitantes, nosotros tenemos 3. Somos chiquititos, 176.000 kilómetros cuadrados. ¿Y ellos cuánto es? Cabemos como 20. Pero somos mejores. Pastor, es una broma, Nosotros nos peleamos, pero no. En el fútbol nos peleamos, pero nos queremos. Marta Lilian Delgado, Rodolfo de León Velázquez, Yasmín del Carmen Bermúdez, William Chávez, Guille M, Luis Martínez, y creo que ya han entrado, no sé si ha entrado, contacte con ella, haga un video por favor. ¿Qué me pone? Elmer, ¿qué me pones aquí? Contacte con ella. ¿Con quién? ¿Con quién quieres que contacte? Me imagino que será la chica que habla de El Salvador también. Mira, va a ir César Moreno, va a ir a El Salvador, pero creo que estará 4 días nada más. Estuve hablando con él. El tema es que yo no sé si vamos a poder coincidir ahí, porque yo viajo del 14 al 24 y él va solo por 4 días. Elena Berberana o Berberena, no, algo así, Verbena, ok. A ver si ella va a El Salvador en finales de enero y febrero para las votaciones, a ver si la encontramos. Claro que sí, hablamos, ¿cómo no? Sabe que yo estoy abierto a todos, y si alguno como ha hecho muchas personas de que me ven, que han contactado con ellos, porque los que me ven a mí también los ven a ellos, han contactado con ellos, seguramente conmigo, para que podamos juntarnos. Ustedes que yo saben que hago todo lo posible para hablar con la gente, pero yo lo que no voy a hacer es estar atrás de la gente para hablar. Yo mando mensajes si quiere hablar bien, si no, también, yo no voy a presionar. Ya esto todo tiene que fluir solo. Entonces, mis amigos, 57 minutos, creo que es hora de ir dejando el video por acá. Ya hemos visto lo que tuvo que decir nuestro querido presidente de los salvadoreños, Nayib Bukele. Yo tomo querido presidente como si fuera mío, pero es como si fuera todos este hombre. Este hombre, de verdad, es increíble lo que hace este señor. Uno de verdad tendría que estar orgulloso, el que es salvadoreño, como el que leí hoy al comienzo, este señor que decía de los salvadoreños como son. Ya se nota en este presidente. El amigo Juan García, muchísimas gracias por el super sticker, muchísimas gracias. Todo lo que es estos apoyos que ayudan al viaje para ir a El Salvador, porque ir a El Salvador, a ver, el viaje es lo más costoso. Después, usted imagínese, va allá con todo el apoyo que hay de los salvadoreños, ahí mismo que te invitan a comer, te invitan a pasar en su casa. A mí no me gusta ser, como le decimos en Uruguay, ser garronero, ¿no? Tomar ventaja de la amabilidad de la gente. No me gusta hacer eso. Pero lo que pasa es que si le dices que no y se enfadan, se enojan, se me enoja. Era como mi abuela me decía: come, mijo, come. Me decía la abuelita: usted tiene que comer. Y como no comieras, se ponía mal, pues dice: no, ¿por qué no te gusta la comida o qué? ¿Por qué no come usted? Mi abuelita, que solamente la conocí por unos pocos meses cuando vine a España, cuando tenía 17 años, porque yo me crié sin mis abuelos. El tema de la inmigración es difícil, por eso yo los entiendo a todos los que se tuvieron que ir del país,
pero por razones duras, ¿no? Porque eso, los salvadoreños no se fueron por un tema económico solamente, se fueron por otros motivos que muy difíciles, por el temor a que te maten. La vida no era fácil para ellos, no es fácil. Ahora se está dando vuelta la tortilla. Fíjese usted que El Salvador es el único país, creo yo, en el cual la gente está retornando. ¿En qué otro país de toda Hispanoamérica pasa eso? En El Salvador nada más. Por cierto, no sé si sí, la semana que viene me voy a Galicia, no sé si a ustedes les interesa, porque siempre hablo del Salvador y cosas del Salvador. Vamos a ir donde nacieron mis padres, donde nació mi hijo también, y me gustaría grabar un par de cosas para que ustedes conozcan, bueno, de dónde vengo yo, mis raíces, ya verán, de la aldea de donde salió mi padre. De la aldea, si ustedes ven, en Europa, es Europa. Si ustedes lo ven, dirán, eso no parece Europa, Parece que no hubiera pasado el tiempo ahí, en el medio de la aldea. Verán lo que es la falta de juventud, las casas abandonadas en el medio de la montaña. Espero grabar cositas, si les interesa, ustedes me dicen, yo grabo. Va a ser unas vacaciones, voy por vacaciones para descansar un poco también, pero siempre voy con la cámara, ¿no? Porque siempre aparecen cosas para grabar interesantes, ¿no? Así que estaremos dando una vuelta ahí por Galicia. Espero que no nos llueva porque empezó la época de las lluvias y toda esta semana por ahí está lloviendo y empieza con el frío. Así que nada, mis amigos, los vamos dejando por aquí. Yo les doy las gracias de corazón. Muchísimas gracias por siempre estar aquí apoyando. Hemos llegado ya hoy a más de 300 personas. Seguramente porque es viernes, mucha gente ha tenido el tiempo de acompañarme y obviamente acompañando en este discurso del señor Nayib Bukele. Les mando un gran abrazo, que Dios los bendiga a todos y que tengan ustedes un feliz fin de semana. Y me olvido antes, siempre se me olvida algo, este domingo a la misma hora nos vamos a conectar con la diáspora. Sí, a todos los que quieran participar, que vivan fuera de El Salvador, pero también los que vivan adentro de El Salvador, obviamente, ya saben, este domingo sobre las 11:30 de la noche, 3:30 de la tarde de El Salvador, los espero a participar en un vivo con la diáspora, los que se tuvieron que ir. Pero ahora muchos quieren volver. Hasta la próxima. Chao. Chao.